Voy a pedirle entonces que tomen mucha atención y que abran sus Biblias entonces en Marcos 5. Marcos 5, versículo 35 al versículo 43 es la lectura del día de hoy. Marcos capítulo 5, versículo 35 al versículo 43. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña o niñita, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El sermón del día de hoy, si ustedes lo vieron en el anuncio del culto o al principio del culto, se llama Talita Kumi. ¿Y por qué se llama Talita Kumi? Porque estas palabras reflejan el amor con el cual Cristo hace una obra. Esta palabra en el arameo, esta frase es una frase aramea que quiere decir, niñita, a ti te digo, ¿cierto? Levanta. Contextualizando un poco, porque quizás algunas personas van a estar, si es que lo escucharon el sermón del domingo anterior, puede que estén un poco perdidas en respecto al contexto. Esta niña de la cual vamos a hablar hoy día es la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga que se acerca a Jesús para pedirle auxilio. Esta niña estaba enferma, estaba a punto de morir. Y se acerca a Jesús, se arrodilla a sus pies, y Jesús accede a ir a la casa de Jairo. Pero en el intertanto sucede un acontecimiento, una interrupción, que es lo que nosotros vimos la semana pasada. Y era el hecho de cuando aparece esta mujer del flujo de sangre, interrumpe este camino. Claramente esto es lo que vimos la semana pasada. Jesús hace una manifestación de poder tremenda y de misericordia hermosa en esta mujer. Pero sin duda esto retrasa un poco el camino hacia la casa de Jairo. Y es en este mismo contexto que lo que estamos siguiendo en el versículo 35 dice, más él aún hablaba. Estaba entonces refiriéndose a que él aún estaba hablando con esta mujer que vimos la semana pasada, la mujer del flujo de sangre. Es desde ahí que comenzamos entonces a retomar lo que pasa con la hija de Jairo. ¿Ya? A modo de introducción, hay algo muy llamativo al momento de ayudar. Durante este tiempo que yo, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, he podido participar de alguna iglesia, he podido caminar en Cristo, me he dado cuenta que generalmente se solicita ayuda para algún hermano, para alguien que está en necesidad, es algo muy común. Pero con el tiempo me he dado cuenta de algo muy particular respecto a las ayudas. Y es que la gente no duda mucho en dar dinero, por ejemplo, cuando se trata de ayudar. No, la gente no tiene tanto apremio, quizás podríamos decir, en dar dinero. Es fácil que la gente regale o done dinero, pero esto siempre se hace, y vamos a hablar de casi siempre para no poner a todo en el mismo bolso, pero la gran mayoría de la gente lo hace ¿para qué? Para que esta ayuda económica
de alguna forma digamos, lo libre de tener que involucrarse en una ayuda real, que involucre mi tiempo, que involucre mis emociones, que involucre mis fuerzas, mis ganas. Eh, la gente está dispuesta entonces a dar dinero, ¿para qué? Para no involucrarse. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando se trata de juntar dinero para una obra, ahí siempre aparecen los dadores, pero cuando se pide gente para que ayude, nadie está dispuesta. Y esto es algo que se da recurrentemente. Hoy día vemos una enormidad de fundaciones, instituciones que se dedican a ayudar, fundaciones donde la gente ayuda a través de aportes económicos. Tú vas al supermercado y te dicen, ¿quieres donar un desayuno? Ah, sí, perfecto. Y todos somos capaces de donar un desayuno que nos cuesta 300 pesos. Pero muy poca gente está dispuesta a pagar el precio y decir, yo voy a ir a ser voluntario. Y en esto estamos todos perdidos. La verdad que la gente muchas veces, y en esto todos caemos, nosotros siempre estamos dispuestos a quizás limpiar nuestra conciencia, quizás sentirnos buenas personas a través de qué, de poder ayudar económicamente. Pero esta ayuda económica es una ayuda vacía. Y digo esto porque esto está totalmente o es totalmente contrario a lo que hoy día vamos a ver entonces en este pasaje. Jesús, a través de la narrativa de los evangelios, muestra cómo realmente se ayuda a la gente. Y muestra el amor con el cual Él se dispone a ayudar a la gente, donde no solamente Él ayuda, sino que Él se involucra y Él demuestra amor, demuestra compasión. Y compasión es una palabra muy profunda porque tiene que ver con padecimiento, con compartir el padecimiento. Y Jesús siempre manifestó esta compasión. En muchos pasajes de las Escrituras, tal como el que vamos a ver hoy día, Jesús comparte entonces esta compasión. Lo vimos la semana pasada también con la mujer del flujo de sangre, donde Él se da el tiempo no solamente de sanar su cuerpo, sino que más profundamente se preocupa de sanar su alma, de interactuar con ella, donde se preocupa de Jairo, donde él dice, vamos a tu casa, yo te voy a ir a ayudar a tu casa. Es por eso, entonces, que hacemos esta introducción, para que hagamos un paralelo y una comparación negativa, sin duda, entre cómo nos comportamos nosotros como humanos y lo distinto que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dicho esto, y dada esta introducción, y ya más o menos comprendiendo el contexto del que estamos hablando, ahora sí nos vamos a ir entonces al texto. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, llamado Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Recordemos entonces que Jairo había recurrido desesperadamente a Jesús cuando éste volvía de su viaje, ¿cierto? Él venía de Gadara. Jairo clama a Jesús y Jesús accede inmediatamente en ir a ayuda de esta niña que estaba enferma. En el camino, ¿cierto? Ya sabíamos que hubo una interrupción con la mujer del flujo de sangre. Esta interrupción, sin duda, quita tiempo, interrumpe la urgencia con la que Jesús y Jairo iban caminando entre medio de la multitud. Y a través de esta pérdida de tiempo, coincidentemente, o bueno, claramente esto establecido por la soberanía de Dios, mientras Jesús hablaba aún con esta mujer del flujo de sangre, es que interrumpen estos varones que llegan desde la casa de Jairo y le dicen, ya no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto. Ya está todo perdido. Parafraseando esto que dicen estos hombres, diría, ya la niña murió. No hay nada más que hacer, no molestes entonces a este maestro. No sabemos si los mensajeros eran parientes de Jairo, eran quizás sus sirvientes, amigos. La verdad que no sabemos realmente, no, la Biblia no nos dice quién eran estos mensajeros. Pero podemos reconocer que no fueron muy diplomáticos al dar la noticia, o por lo menos el Marcos, que narra esta historia,
no muestra a estos mensajeros con mucho tino ni con mucha sensibilidad para darle la noticia a Jairo. De hecho, aparecen casi de forma imprudente, casi burlesca. Eh, pero podríamos nosotros creer o podríamos entender que estos hombres dieron esta noticia con palabras quizás un poco duras, pero que buscaban de alguna forma aterrizar a Jairo, decirle a Jairo, ponerlo en la condición real en la que estaba. Su hija entonces había muerto. Según entonces la apreciación de estos mensajeros, no existía ni la más remota posibilidad entonces de arreglar esta situación. Esta niña había muerto. Y esta percepción quizás de estos mensajeros no puede ser juzgada por nosotros. Nosotros no podemos escandalizarnos por quizás la forma de aterrizar a una persona respecto de una noticia. Para qué vamos a imaginar cuando un doctor tiene que dar estas noticias, por ejemplo, a los pacientes? Su paciente, su mamá, su hijo, su tío, lo que sea, acaba de morir. Volviendo a estos mensajeros, nosotros no podríamos juzgarlo quizás por esta quizás percepción. No sabemos lo que estos hombres quizás sentían, pero sin duda ellos entendían que la muerte había marcado un antes y un después, había quitado toda la esperanza. Y en ese sentido, nosotros, hermanos, en este mundo, tenemos la misma percepción. Nosotros oramos por un hermano cuando está enfermo, una hermana, lo que sea, y hacemos quizás todo lo posible por solucionar esto. Pero la batalla termina cuando esta persona muere. Cuando esta persona muere, independiente de quién sea, uno automáticamente baja los brazos, dice, ya no hay nada que hacer. Y por tanto es muy comprensible la posición de aquellos mensajeros que buscaban lo mismo al respecto de Jairo. Jairo, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer. Tu hija está muerta. Y si nos ponemos, cierto, en los pies de Jairo, respecto de este contexto, de todas las cosas que acaban de pasar ahí, podemos ver que la interrupción de la mujer del flujo de sangre para Jairo debe haber sido de dulce y agraz. Por un lado, debe haberse maravillado sin duda porque la persona a la cual estaba recurriendo, que era Jesús, tenía un poder ilimitado, un poder que había sanado solamente con el toque de su manto a una mujer del flujo de sangre, de una enfermedad que había acarreado durante 12 años. Jairo debe haber confirmado que a la persona con la cual recurrió efectivamente tenía poder, debe haberse esperanzado, debe haber dicho, wow, estoy en el camino correcto, estoy bien, vamos, va a sanar a mi hija. Pero por otro lado, debe haberse puesto muy nervioso por el tiempo que le quitó. Más aún cuando llegan estos hombres y le dicen la tremenda noticia, tu hija ha muerto. Podemos entonces imaginarnos a Jairo cómo esta preocupación por el tiempo que estaba perdido había llegado a un clímax cuando se acercan entonces estos hombres y le dicen, tu hija ha muerto. Las emociones de Jairo deben haber ido desde el cielo inmediatamente a la tierra. De repente todo soplo de esperanza se acabó. Porque esto es una verdad, hermano. Mientras hay vida, generalmente nosotros mantenemos la esperanza. Pero cuando hay muerte, la esperanza se esfuma. Pero sigamos observando lo que está pasando. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, o lo que decían los mensajeros, le dijo a Jairo, el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Lucas 8, que es un versículo paralelo, sabemos que estos libros sinópticos narran las mismas historias, ¿cierto? Y quizá algunas aportan cosas adicionales a lo que nosotros estamos leyendo. En este caso, Lucas 8 dice, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Llama mucho la atención que Jesús no toma en cuenta entonces a estos mensajeros con una majestuosa calma, con una quizás hasta solemnidad, podríamos decir tranquilidad. Jesús responde a Jairo, no temas, solamente cree.
Imaginemos entonces, y para poder comprender qué estaba pasando aquí, imaginemos el desconsuelo de Jairo, que era su hijita, su única hija, su niñita, la cual estaba enferma y que había sido entonces él expuesto recientemente a la noticia más terrible que él podría haber esperado, y era que su hija estaba muerta. El desaliento, la desesperación de Jairo de haber sido terrible, pero Jesús, con una calma, llama a Jairo, le dice, no temas, cree solamente. Jesús sabe que la única forma de calmar la desesperación es a través de la fe. Y esto también nosotros tenemos que tenerlo claro, hermano. La única forma de calmar la desesperación es a través de la fe. Jesús anima a Jairo y lo invita a creer, lo invita a tener fe. ¿Para qué? Para calmar esta desesperación. ¿Cuántas veces nosotros, pongámonos los pies de Jairo y quizás comparamos con otras cosas, cuántas veces nosotros nos enfrentamos a tremendas, a noticias terribles en las cuales no encontramos salida? Quizás una enfermedad, quizás nos despidieron del trabajo, quizás una enfermedad familiar, quizás yo tengo una enfermedad, no sé, hay un montón de circunstancias, de problemas que nosotros tenemos día a día y que determinan que nos desesperemos, que nosotros entremos en pánico. Y Jesús, entendiendo esto también, que la única forma de calmar esta desesperación en la fe, es que invita entonces a Jairo a tener fe. En cuanto a nosotros, cuando estamos en esta situación terrible, ¿cuál es la forma entonces de poder eliminar la desesperación? Tener fe. Si Jesús estuviera con nosotros en nuestros momentos de angustia hoy día al lado, nos diría lo mismo. No temas, solo cree. Este es el mismo llamado que se le hace a Jairo, es el que se nos hace a nosotros cada día, hermanos, cuando nosotros estamos en problemas, en tribulación, en necesidad, etc. Así sucedió entonces con Jairo. Estaba desesperado. Y Jesús, ¿a qué lo llama? A tener fe. No temas, no tengas temor, Jairo. Tranquilízate, Jairo. Solamente cree. Y tenemos que tener claro lo siguiente, que las palabras de Jesús hacia Jairo no fueron en vano. Jairo no respondió diciendo no se ensimismó en su problema, en su tremendo dolor, sino que podemos ver la reacción de Jairo en Mateo, también pasaje paralelo, Mateo 9. Mientras Jesús le decía estas cosas, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Y dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El pasaje paralelo muestra la reacción, resume claramente todo lo que acabamos de ver, pero resume la respuesta de Jairo. Le dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo entonces responde al aliento de Jesús, a las palabras de Jesús, con fe. Podemos ver que Jairo tenía fe en el poder de Jesús. Sabía que el poder de Jesús era tan grande que podría aún traer a su hija de la muerte. Quizás lo que vio anteriormente en el pasaje, lo que vimos la semana pasada, que Jairo fue testigo y que ya lo hablamos, quizás al ver la manifestación de poder con la mujer del flujo de sangre, alentó o animó la fe de Jairo. La verdad que no sabemos, sabemos que la fe que había en el corazón de aquel hombre, de Jairo, fue puesta por el mismo Dios. El texto sigue y nos vamos al versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces, al reanudar su viaje, y para que vayamos comprendiendo lo que pasa, recapitulando un poco. Jairo entonces recibe la noticia de la muerte de su hija. Jesús le dice, no temas, solamente cree, vamos, retomemos el camino a tu casa. Y al hacerlo, Jesús no permite que sus demás discípulos lo sigan, sino que permite que solamente 3 discípulos lo sigan: Pedro, Jacobo y Juan. Con autoridad, entonces, Jesús despide a la multitud, no solamente a los discípulos, despide a la multitud, no permitió que nadie los siguiera.
y despidió a la gran mayoría de sus discípulos, con excepción de estos tres. Estos tres discípulos formaban parte de su círculo más cercano de Jesús, esto lo conocemos. La verdad que los 12 discípulos presenciaron la gran mayoría de todos los acontecimientos sobrenaturales de Cristo, pero vieron eh, discípulos en particular que fueron testigos exclusivos de ciertas cosas. En este caso podemos ver que Jacobo, Juan y Pedro acompañan por petición de Jesús a este hombre, a Jairo, a la casa de este mismo. Estos acontecimientos sobrenaturales de Jesús sucedieron en presencia entonces de, en este caso, este acontecimiento. Aconteció solamente en presencia de tres discípulos y en la casa de Jairo. Versículo 38 nos ayuda con esto. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, a la casa de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Una escena muy confusa da a la bienvenida a Jesús a la casa de Jairo. Había un gentil, o sea, un gentío, una cantidad de gente completamente desordenado, eso es lo que nos dice el texto. Un alboroto había. Según la costumbre de aquel tiempo, hermano, que dista diferente un poco de la nuestra, la sepultura se llevaba a cabo inmediatamente de la persona, o poco después que la persona moría. Y por esto, después de que esta persona moría, inmediatamente empezaban los arreglos, ¿no? No es que se mandaban, por ejemplo, como nosotros, se va al servicio médico legal quizá, o del hospital, o se va No, aquí comenzaba prácticamente inmediato todo el tema de lo que conocemos nosotros como el velorio. En esos tiempos existían lo que son las plañideras, que eran y que esto hasta hace muy poco tiempo se ocupaba, unos 50 años atrás yo creo que se ocupaban, que eran estas lamentadoras, lloronas, podríamos decir, profesionales. Personas que se les pagaban, ¿para qué? Para que fueran a hacer a representar la lamentación, el dolor. Estas mujeres lloraban y se les pagaba por esto. Se llamaban plañideras. Y era muy común aquí entonces. Entonces nosotros sabemos que dentro de este alboroto existían estas mujeres daban alaridos, como si hubieran perdido un hijo. Y era un tremendo alboroto el que había en ese momento. Mateo, versículo paralelo, ¿cierto? Nos dice que estos ruidos y alborotos más aún se mezclaban con sonidos de flauta. Mateo 9:23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban la flauta, la gente hacía alboroto. Podemos comprender que cuando llegan a la casa de Jairo había un tremendo desorden, un tremendo griterío, mucha bulla, algo realmente desordenado. Versículo 39, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús entra? Y entrando, les dice Jesús, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Si miramos bien lo que hace Jesús, es destruir, arruinar este velorio. Este alboroto y este desorden, no era que estaba mal, tenemos que comprender esto. Nosotros quizás lo veríamos mal hoy día, pero era algo normal en aquella época. Recordemos que nosotros tenemos este entendimiento que el judío es como muy romántico, muy ceremonioso, eh, sus demostraciones de alegría, ¿cierto? Son con bailes, y cuando demuestra su luto, su dolor, se llena de ceniza. Es como muy demostrativo eh, toda la práctica, ¿cierto? Judía. Y podemos comprender que el alboroto no era algo tan malo, era algo normal, ¿ya? Y lo que hace Jesús cuando entra a este lugar es destruir totalmente este velorio. Declara de antemano que la niña no estaba muerta, sino que solamente estaba durmiendo. En Juan 11:11, cuando Jesús resucita a Lázaro, sucede algo muy similar, y es que Jesús también le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro solamente duerme. En ambos casos el significado es que la muerte no tenía entonces la última palabra. No es la muerte, sino la vida la que ha de triunfar. Así como al dormir natural le sigue el despertar, aquella niña iba a despertar también. Ella iba a revivir. Pero dentro de esta gente, en la gente que estaba participando de este velorio, la actitud de Jesús
debe haber generado varias reacciones. Por un lado, debe haber mucha gente que se debe haber enojado, sin duda. Otra gente debe haber pensado algo así como, oye, que desubicado a esta persona que viene acá. Otra persona debe haber quedado como atónito, sorprendido. ¿Cómo alguien llega y dice esto en un momento tan doloroso? Pero como dice el versículo siguiente, había incluso algunos que se burlaban. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. La gente que se burlaba de Jesús, a través de esta reacción, nos da mucho a pensar. Pero brevemente podríamos imaginar que la muerte de la niña no era algo que a ellos realmente les importaba. En un momento de terrible tristeza, si alguien hace algo que sea muy desubicado o incluso muy chistoso, nosotros no nos vamos a reír. Nosotros no vamos a prestar esto así como para hoy, para burlarnos. No. Realmente estas personas que se burlaron, yo creo que y podríamos comprender que no les importaba en lo absoluto ni el dolor de Jairo, ni la condición, ni la muerte de esta niña. Alguien que realmente hubiera estado interesado por el dolor de Jairo y por la muerte de la niña, eh, realmente hubiera reaccionado de otra manera, quizás con hasta enojo, ira, sería algo más propicio, pero burla, la burla entonces muestra que estas personas que estaban en aquel lugar, algunas de ellas, no les importaba nada y se burlaban de Jesús. Volviendo un poco entonces al actuar de Jesús, él echa fuera a todos, toma a Jairo, a su esposa y a los discípulos y entraron al lugar donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El principal de la sinagoga, Jairo, lo pudimos ver en un pasaje anterior, le había pedido al maestro que pusiera sus manos sobre la niña y ésta viviría. Sin embargo, Jesús hace algo aún mejor, porque con autoridad, con poder y con una tremenda ternura, Jesús toma a la niña de la mano y al hacerlo se dirige a ella con una ternura, con un amor que llega a conmover y más aún le habla en su propio idioma a la niña, le dice Talita Kumi. Esta palabra está en arameo. En ese tiempo esta gente hablaba arameo, que es muy similar al hebreo, y utiliza las mismas palabras que quizás eran las palabras que su mamá le decía cuando la despertaba todas las mañanas. Niñita, a ti te digo, levántate. Estas palabras tan cariñosas con las que despierta Jesús a la niña son una hermosa demostración del amor de Jesús, de la compasión de Jesús, de la preocupación, del involucramiento y la manifestación misma del amor que Jesús tiene para con ella. Y nosotros como espectadores, quizás como lectores de este pasaje, podemos regocijarnos en este amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos receptores de este mismo amor de Jesús. Nosotros somos, o podríamos ponernos en los mismos pies, en la misma condición de aquella niña. Recordemos que nosotros también estábamos muertos, no físicamente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fuimos hermosamente, cariñosamente y de una forma preciosa, fuimos llevados a vida, fuimos traspasados a vida por el mismo Dios. Y podríamos imaginar que esta transformación en el corazón del hombre fue una obra también hermosa que Dios hace en el corazón del hombre y que ha generado que nosotros hoy día podamos contemplar entonces a nuestro Dios. Jesús no solamente muestra su amor a través del tremendo sacrificio en la cruz, que ya es la demostración más grande que podríamos imaginar de amor. Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pero aparte de esta manifestación, hermanos, de amor que podemos ver a través de la salvación, podemos también ver momentos en las Escrituras como este, donde de la misma boca de Jesús salen palabras amorosas, palabras llenas de cariño y de un profundo amor y ternura. ¿Qué sucede aquí? Versículo 42. Y la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años, dice el pasaje, y se espantaron grandemente. Al instante, después de las palabras de Jesús, el espíritu de la niña vuelve a ella y se levanta. Aparentemente comienza claramente, como dice el texto, a andar sin problema alguno, pues ella tenía 12 años, ella ya sabía caminar. Ahora que se hallaba viva nuevamente esta niña, era natural entonces que caminara por ahí. Lo que nos debe llamar la atención es que Marco dice, traduce estas palabras, niña o niñita, a ti te digo, levántate, y después pone la edad de aquella niña para quizás dar un énfasis en el amor y el cariño con el que Jesús le habla a esta niña. 12 años, eh, si bien es una niña, tampoco es tan chiquitita. Si nosotros viéramos esto así como sin saber la edad de la niña, hubiéramos dicho, bueno, Jesús le está hablando a una niña de 3 4 años, pero le está hablando a una niña de 12 años. Mi hija tiene 12 años y es grande, pero representándolo sería como si yo le hablara como una bebé. Y si yo le hablara, o a veces también le hablo como bebé, es porque es una demostración de amor, de cariño, de ternura. Cuando los que estaban ahí entonces vieron lo sucedido, de inmediatamente quedaron de sobremanera asombrados, literalmente espantados, con gran espanto. Tenemos que entender que momentos antes ella era un cadáver, hermano, inmóvil, pálido, frío, pero ahora estaba caminando, llena de vida. Qué tremenda entonces manifestación de poder de Jesús. Recordemos que en estos pasajes, hermanos, capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante, vemos dos demostraciones grandísimas de poder de Jesús. Primero, a través de que una mujer toca su manto y es sanada automáticamente. Y aquí vemos que eso no fue suficiente. El autor no bastó con mostrar, y el Espíritu Santo inspiró no solamente esta demostración de poder sanando la carne de una mujer, sino que demostró que Cristo también tiene poder por sobre la vida y por sobre la muerte. Lo que los testigos de aquel acontecimiento veían no era algo que se ve a menudo, sin duda. Es más, es algo que nadie ve. Muy poca gente ha visto la resurrección de alguien. Y digo, muy pocas, podríamos decir pocas, a través de la historia. Pero ellos fueron testigos de algo asombroso. Yo trato de imaginar dentro de esto, ¿qué pensaban los apóstoles? ¿Por qué pensaba Jairo o la esposa de Jairo al momento de entrar Jesús a esa habitación? Eh, yo creo que más de alguno ha entrado a la habitación de algún enfermo que quizás está en un estado ya terminal, donde quizás un pastor o un hermano viene y quiere orar. La verdad que sin duda uno no entra con mayores expectativas respecto a lo que va a pasar. Y siendo súper sincero, quizás eh, uno confía en que Dios puede hacer todas las cosas, pero generalmente uno como que muestra su resignación a de que las cosas naturales van a seguir fluyendo y es que esta persona que está terminal muy probablemente vaya a morir. Y me imagino, yo creo que los apóstoles, y que incluso la esposa de Jairo dijeron, bueno, ya la niña está muerta, vamos, o quizás va a orar por ahí, no sabemos. Pero sin duda el hecho de repente ver a una niña que era un cadáver, volver a la vida, debe haber sido algo tremendamente impresionante.
La verdad es que nosotros hoy día comprendemos que este hombre era Jesús, Cristo, y podemos comprender también que a pesar de que en algún momento haya muerte, haya algo que a los ojos de cualquier humano era impensado o era imposible, aquí hay una gran diferencia y es que en esa habitación estaba Cristo. Y hay algo maravilloso de Jesucristo y es que Jesucristo hace extraordinario lo ordinario. Jesucristo hace posible lo imposible y Jesucristo hace sobrenatural lo natural. Jesús marca entonces esta total diferencia. La niña esta despertó, volvió a la vida. Por tanto, el asombro de estos hombres que estaban ahí y estos tres discípulos, sus papás y los discípulos, no debe haber pasado muy poco para que la gente que estaba alrededor se haya asombrado de la misma manera. Versículo 43 nos dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta orden se contrapone totalmente con la que le dijo al endemoniado Gadareno, lo vimos hace dos o tres semanas atrás, cuando le dice, ve y cuenta todas estas cosas, todas estas maravillas que Dios ha hecho contigo, pero acá por el contrario le dice que nadie lo sepa. Esto lo podemos comprender porque generalmente fueron en diferentes lugares geográficos. Uno fue en el lugar cierto de Gadara, cruzando el mar de Galilea, y era un lugar totalmente gentil donde generalmente nadie le conocía y tenía un propósito al cual ya lo vimos, que era volver y donde él ya era conocido. Pero acá estaba en un contexto totalmente judío. Eh, la religión, ¿cierto? Estaba, o los judíos tenían el poder religioso en aquel momento, y Jesús en este caso no quería, para decirlo quizás entendible, no quería meter mucho ruido respecto de lo que él estaba haciendo para que pudiera él seguir ejerciendo su ministerio libremente. Lo mismo que pasó con un enfermo que lo vimos hace un tiempo atrás, donde le dice, no le digas, pero este hombre sigue entonces eh, comentando lo que Jesús había hecho. Seguido de esta orden negativa de diciéndole, no, por favor, no digan esto a nadie, da una segunda orden y es que se le diese de comer a la niña. Jesús se da cuenta de que la niñita, a causa de tal enfermedad que se venía sosteniendo sobre el tiempo, seguramente no había comido bien durante mucho tiempo y necesitaba comer. Y que los padres, extasiados quizás de gozo, podrían haber pasado por alto una necesidad básica de la niña. Por esto Jesús entonces le da esta orden. Y esto es, si bien parece muy trivial, es un punto, pero muy importante que nosotros no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar sin darle el valor que esto requiere. Primero Jesús triunfa sobre la muerte, algo que es totalmente profundo, inalcanzable, una manifestación de poder terrible, que solamente está en las manos de Jesús. Pero después de esto muestra su preocupación por las cosas más básicas, nuestras necesidades más simples. Podemos ver a la vez su poder y su compasión. Jesús no solamente nos libra, nos da nuestro nuevo nacimiento, ¿cierto? Nos da la oportunidad de tener vida eterna, etcétera, sino que adicionalmente a nosotros, y esto hablando a título particular, en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, no solamente se preocupa de eso, sino que también nos provee, nos enseña, nos moldea, nos disciplina, nos sostiene, nos llena de fuerza. Jesús no solamente se preocupa por las cosas tremendamente importantes como la vida eterna, sino que por las cosas naturales, por las cosas básicas, por las cosas diarias. Jesús muestra su poder, su insondable poder, su todopoderoso atributo, pero por otro lado muestra una compasión, un involucramiento, una preocupación profunda por las cosas más simples en nuestra vida. Y fijémonos que en este pasaje encontramos a Jesús, este mismo Salvador que salva a esta niña, es el mismo Salvador que animó y que convenció, por ejemplo, al escéptico Tomás, y que no dudó en mostrarse tal como él había sido herido, diciéndole, Tomás, ven.
Mete tu mano en mi costado para que creas. A pesar de la tremendas manifestaciones de poder a que uno de sus discípulos, ¿cierto? Tomás no creía que él había podido resucitar. Ojo que Tomás sabía que, por ejemplo, Jesús había resucitado a esta niña, pero no creyó cuando le dijeron las mujeres que Jesús había resucitado. Pero Jesús, ¿qué hace? Después con tierno amor se para frente a Tomás y le dice, bueno, aquí estoy. Tú dijiste que si no metía mi mano en el costado de él no ibas a creer. Aquí estoy, hazlo. Ese mismo Jesús es el que se compadeció de la viuda de Naín. Cuando ve una mujer, ¿cierto? Que iba, digamos, a enterrar a su único hijo. Y que Jesús la ve, ¿cierto? A la entrada de Naín y se compadece. Y se acerca y le dice, y resucita a aquel varón también. Qué manifestación de amor y compasión para con aquella mujer. Ni siquiera para con el hombre, era para con aquella mujer que iba a quedar sola. Es el mismo Salvador que toma a los pequeños niños en sus brazos y los bendice, le dice, dejar que los niños vengan a mí, no se los impidan. Este Salvador es el mismo Salvador que lloró por la gente, por los habitantes tercos y obstinados de Jerusalén cuando él llega para ser sacrificado. Este Jesús, poderoso y compasivo, es el mismo que muestra su misericordia para con una pecadora en público, cuando la mujer iba a ser apedreada, ¿cierto? Y él muestra su compasión con ella, diciéndole, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Incluso aún en su más amarga agonía, Jesús se preocupa por su madre y procura tener un hogar para su madre y establece una relación preciosa, cimenta una relación preciosa de madre e hijo con el discípulo Juan. Aún en su terrible dolor en la cruz, se preocupa por el alma de uno de los ladrones. Aún en su muerte y en el dolor y en el entendimiento de que estaba siendo sacrificado, Jesús ora al Padre por el perdón de sus torturadores. Este poderoso Dios y este compasivo Señor, incluso después de su resurrección, se preocupa entonces de guiar, de enseñar y preparar a sus discípulos para la obra que tendrían que tener. Ese mismo Salvador, hermano, ese mismo poderoso Señor y compasivo Señor, es el que nos salvó a nosotros. Y es en Él, hermanos, Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza de los desesperados. ¿Usted está desesperado? Él es la esperanza, es la única esperanza. El amor de Dios es digno de ser exaltado y es por eso que estamos nosotros aquí los domingos, para poder exaltar el amor y la misericordia de Dios. Salmo 36:7 dice, cuán precioso Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cristo es nuestro refugio. Cristo es el ser más poderoso y más compasivo que existe en la tierra. Y esto lo podemos extraer fielmente de este texto. Las preguntas que nos debemos hacer al analizar esto, y esto quizás a modo de exhortación eh, y quizás a modo de autoprueba. Nosotros en esta meta que tenemos como cristianos de parecernos a Cristo y entendiendo el actuar, el involucramiento y la compasión de Cristo, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan compasivos somos nosotros? Preguntémonos, ¿qué tan compasivo es usted? ¿Somos compasivos como Cristo? ¿Somos amorosos? ¿Demostramos entonces o entregamos amor como Cristo lo hizo? ¿Cómo reaccionamos con aquellos que están en necesidad, con aquel desesperado? ¿Reaccionamos como Cristo?
son nuestras palabras dulces con los que sufren. La gente puede ver la compasión y el amor de Cristo en nosotros. A modo de exhortación final y terminando este precioso fragmento de la Escritura, voy a concluir entonces con estas palabras. Estos pasajes entonces nos dejan claro dos cosas fundamentales. Primero es el tremendo poder, la autoridad y la supremacía de Cristo, la soberanía que incluye la vida misma y por ende también la muerte. Nada se compara entonces con el poder de Dios. Y lo segundo que vemos es este incomparable, aparte de este incomparable poder, es que esto no lo limita para ser alguien que se preocupa hasta los detalles más básicos de nuestro vivir, aún hasta llegar a hablarle con las palabras llenas de amor y ternura a una niñita que estaba muerta. Escuché en alguna parte que el insulto más grande que se le puede hacer a Dios es el dudar de su amor. Y sin duda comparto plenamente esta impresión. El amor de Dios es tan grande para con sus hijos, con su iglesia, que no duda en darse a sí mismo para nuestro rescate. Y sin considerar que este hecho debería ser suficiente para nosotros, Él nos da su amor, sostén, nos da sus fuerzas, nos da consuelo, nos da provisión, etcétera, cada día en nuestras vidas. Nosotros como recipientes de este amor no podemos sino responderle de la misma forma, entregándonos por completo para su gloria y como dice su palabra y como dice el apóstol, haciéndonos esclavos por amor. Amén. Vamos a orar entonces por esta preciosa palabra que el Señor nos regala, porque sin duda el poder disfrutar del amor en estos pasajes de Dios es de sumo aliento para nuestras vidas. Amado Rey, Santísimo Señor, Rey de gloria, Dios. Damos gracias, Señor, por su palabra, porque podemos ser alimentados, Dios, y podemos ser quizás reconfortados con este amor, suele ser abrazados quizás espiritualmente a través de su palabra. Podemos ver qué grande, Señor, es su amor, su compasión para con nosotros, su preocupación, esta forma en que usted se involucra tan personalmente con nosotros. Y que sin duda podemos ver en nuestras vidas, porque día a día podemos ver este amor tan hermoso. Porque esta noche, cada noche que nos acostamos podemos decir, Señor, usted nos ha ayudado, usted nos ha sostenido. Porque cada mañana al abrir nuestros ojos, Señor, podemos ver que es un regalo de usted. No hay palabras para describir este agradecimiento que sentimos por usted. Oramos solamente para que podamos ser dignos llamados suyos, Señor, y que podamos también responder a este amor tan precioso, entregando nuestras vidas para su gloria. Damos gracias, Señor amado, por todo lo que usted hace. En el nombre de Jesús. Amén.